no es el relato, estúpidos. Es que España ya no da más de sí. No aguanta más. España, lo dice esta mañana Felipe González en una entrevista en Onda Cero, como si hubiera descubierto, no sé, la pólvora, ¿no? Y lo ha dicho mucha más gente. Yo lo he dicho también en varios editoriales a lo largo del año y medio que llevo haciendo en Periodista Digital, gracias a la libertad de la que me dota el editor de esta casa, Alfonso Rojo. En el año y medio que llevo haciendo La Retaguardia lo he dicho en varios editoriales. Y siempre citando la fuente, o por lo menos en las primeras ocasiones la citaba, y la fuente era uno de los mejores historiadores de España, que es don Fernando Paz. Y Fernando Paz, porque confieso que era un detalle en el que yo no había reparado, y me considero no precisamente lego en materia de historia, ¿no? Aunque no sea un profesional, ni un licenciado en tal ciencia. ¿Qué ciencia es? Me lo explicaba hace muchos años que España eran ciclos de 40 años, 40, 45 años. Y si se cogen ustedes desde la Restauración, 1875, hasta, bueno, el golpe de Estado, que técnicamente, por lo menos en 1923, no fue tal, porque el que era monarca en aquel momento, bisabuelo del actual jefe del Estado, Alfonso XIII, le designó a él para presidir el Consejo de Ministros, a don Miguel Primo de Rivera. Bueno, pues ahí pasaron 48 años. Podemos restar algunos si tenemos en cuenta que en 1917 España vivía unas circunstancias, pues a lo mejor tan graves o más incluso de las que vive ahora, ¿no? Con una huelga general revolucionaria, que en 1921 se había asesinado por parte de la izquierda a un presidente del gobierno, a Eduardo Dato Iradier. Ya se había asesinado a otro en 1897, a don Antonio Cánovas del Castillo, a otro, a don José Canalejas en 1913, en la Puerta del Sol. A Prim no lo consideramos, a don Juan Prim, 1870, marqués de los Castillejos, porque parece ser que aquello fue un ajuste de cuentas entre masones, fue otra cosa, ¿no? Pero en el último siglo y medio la izquierda ha asesinado a 4 presidentes de gobierno, ya os he citado a 3, don Antonio Cánovas del Castillo, don José Canalejas, don Eduardo Dato Iradier, 1973 la izquierda, porque ETA era una banda criminal y asesina de izquierdas, en 1973 al almirante Luis Carrero Blanco. Vuelvo a lo de los 40 años, fue Fernando Paz el primero que me explicó cómo España era en eso, ciclos de 40, 40 y tantos años, ¿no? Después nos vamos a la República ilegítima, porque no fue legítima, porque ni las elecciones las ganaron en 1931, cosa distinta es que el rey huyera de España, como tal ocurrió, cogiera la carretera de Cartagena y saliera corriendo a su exilio en Roma, donde murió 10 años después. La Guerra Civil Española, que no comienza en 1936, comienza en 1934 con 2 golpes de Estado también, de la izquierda. Sí, de la izquierda en este caso, porque uno lo da en octubre el Partido Socialista y el OGT en Asturias, y el otro lo da en realidad Esquerra Republicana de Cataluña, actual socia, por cierto, de Pedro Sánchez. Todo se va repitiendo con aquel asesino que se llamaba Lluís Companys. En octubre también de 1934, ahí empieza la Guerra Civil. 40 años de dictadura, o de régimen totalitario. Lo de régimen fascista es más discutible, no lo voy a decir yo, acudan al profesor Payne o a don Jesús Palacios, que viene por aquí de vez en cuando y la semana que viene volverá a estar con nosotros, que lo explica magistralmente en sus libros, pero sí, un régimen, de corte dictatorial, por lo menos las 2 primeras décadas, autárquico y totalitario, del general Franco, cuyos últimos años fueron de un profundo desarrollo económico y social para España. Después, ¿qué llevamos? Bueno, pues 45, 46 años de restauración democrática o instauración. Bueno, esa pantalla la dejo para el otro día, ¿no? Para otro día de la monarquía parlamentaria que no constitucional. A lo mejor hubiera sido bueno hacer caso de Antonio García Trevijano y que el rey tuviera más margen de actuación del que lamentablemente tiene, y el rey pudiera, por ejemplo, designar al presidente del gobierno directamente, ¿no? Y tener otras prerrogativas, cosa que no puede hacer. Y de la actual Constitución, que gustará más o menos, pero es la que tenemos, y cuya reforma y cuya transformación puede hacerse, como aquí dijo José Luis Corcuera,
Como ha dicho esta mañana, pero de forma muy tramposa, me ha decepcionado mucho la entrevista con Felipe González a Carlos Alsina, porque iba diciendo una cosa y después decía la contraria, se desdecía, se mantenía en el permanente juego de luces, de sombras, de espejos, de equilibrio, ahora desequilibrio, ahora vuelvo a equilibrar. Él ya está en otra cosa desde hace muchísimos años, él ya está en el otro lado del océano, él ya está en sus millones, en su fortuna personal, en sus intereses empresariales al otro lado del Atlántico y personales también, y en terminar los años que le quedan de vida, porque Felipe González, pues, es de marzo de 1942, por tanto ya le contemplan 81 toques de campana. Parece que inexorablemente se cumple el juicio de don Fernando Paz. Han pasado ya 45, 46, casi medio siglo y las costuras de España, una vez más, no aguantan más y están a punto de estallar. Y lo que es peor, están a punto de estallar sin que le importe una higa a más de la mitad de los españoles. Quédense ahora porque voy a charlar un rato largo de esta y otras cuestiones con Víctor Sánchez del Real y después con Teresa Gómez, analista política y estrella de OK Diario. Quédense un rato, digo, porque les va a interesar. Quédense hoy hasta el final de la retaguardia. A más de la mitad de los españoles no les importa una mierda que tengamos o vayamos a seguir teniendo, lamentablemente con casi total probabilidad, un gobierno que, si lo es tal o si lo va a seguir siendo tal, es gracias al concurso necesario de los amigos de Leta Mátalos y a los golpistas catalanes, a los que en los últimos días, y lo hemos sabido, ha ido a rendir pleitesía, no a título personal ni como líder de un partido político, pero qué broma es esta, la vicepresidenta segunda del gobierno de España, una tal Yolanda Díaz, que hasta hace 6 o 7 años estaba regando macetas y tiestos en Ferrol, después de un tormentoso paso por Izquierda Unida y por Comisiones Obreras, donde ya desde pequeñita la colocó su padre, de un presunto, dicen, encubrimiento a un pederasta o a un tipo que, pues, curioseaba en pornografía infantil y preguntaba desde IPs del Parlamento gallego pues cosas que, bueno, pues que llegaron a entenderse como delictivas porque sus propios compañeros le denunciaron ante lo que se vino después a encontrar como un encubrimiento por parte de Yolanda Díaz. Esta es la vicepresidenta segundo del gobierno y es la que ha ido a rendir pleitesía a Carles Puigdemont a las dependencias oficiales del Parlamento Europeo, a Bruselas. La imagen que está dando el Reino de España no puede ser ya más patética. Hasta el Washington Post ya nos dedica editoriales e informaciones diciendo que el gobierno de este pequeño país del sur de Europa, pero que es la cuarta economía de la zona euro, está en manos de radicales, de extremistas, de separatistas, que es un gobierno débil y que no aguanta más. Y al secretario general del Partido Socialista Obrero Español, presidente del gobierno en funciones, al expresidente del gobierno Felipe González, a tenor de lo que he oído, aunque leeréis titulares distintos, porque como iba diciendo una cosa y la contraria en función del medio que cojáis, yo he oído la entrevista entera con Alsina mientras venía aquí esta mañana y la tengo prácticamente en la cabeza, porque tenía parte de la atención en los semáforos, debería haber tenido más, y buena parte en la entrevista que venía escuchando. Digo que al presidente del gobierno en funciones y secretario general del PSOE le importa una mierda que esto sea así. Y lo peor es que a 10 o a 11 millones de españoles también les importa una mierda, porque prefieren a los de Leta Mátalos como apoyo necesario del gobierno que a una fuerza constitucionalista como Xbox en apoyo del partido que ha resultado vencedor, aunque de manera insuficiente por sus propios errores, por su soberbia y por sus torpezas, que ha sido el Partido Popular, y que son los mismos españoles que sostienen que hay que pasar página ya de una vez de ETA, que las víctimas son un incordio, que ETA ya dejó de matar, que el PSOE, mentira, es falso, pero bueno, terminó con ETA. El presidente que va diciendo por ahí, que se va jactando, les llamo presidentes porque es que lo son presidentes por rango y por protocolo del Estado, aunque ya sean expresidentes técnicamente del gobierno, va paseándose por ahí por distintas cadenas de radio y de televisión diciendo que él acabó con ETA, el de los 193 muertos, que llegó a Moncloa porque fueron asesinados 193 españoles, compatriotas. Bueno, no todos eran españoles, pero la mayoría, 193 inocentes que permitieron, o cuyo asesinato permitió que él fuera presidente del gobierno. Esto es una valoración, estos son hechos, lo digo para los amigos de Luego Tal, darle la vuelta como queráis. Me la rasca, porque está escrito, está contado desde hace ya un montón de años, y así fue.
porque si no se hubieran producido esos atentados, el presidente del gobierno hubiera sido, en marzo de 2004, Mariano Rajoy Brey, no el que lo fue. Va diciendo que ETA se acabó. ETA lo único que hizo fue dejar de matar porque el PSOE la devolvió a la legalidad vía Tribunal Constitucional y porque, bueno, pues gracias al amparo del PSOE fue adquiriendo poder político, llegó a gobernar la Diputación Foral de Guipúzcoa, el Ayuntamiento de San Sebastián, decenas y decenas y decenas de ayuntamientos vascos, de las 3 provincias vascas y de algunos ayuntamientos en la Comunidad Foral de Navarra, que gracias al amparo del Partido Socialista probablemente el País Vasco se acabe anexionando. Gracias a eso y a una disposición cuarta absolutamente vergonzante que nunca ha decaído o se ha derogado de la Constitución española, que prevé desde el punto de vista teórico tal posibilidad. A 11 millones de españoles, por no ir abriendo yuxtapuestas, se la suda que tengamos un gobierno que siga apoyándose en los de Leta Mátalos y en los golpistas. Pero eso sí, que no vengan los fachas de Vox ni los fachas del PP, que son 2 fuerzas constitucionalistas. La mitad de la sociedad de este país es una olla podrida. Y España, una vez más, cumple ese ciclo fatal de casi medio siglo, periodo a partir del cual se abre una crisis institucional, le revientan las costuras, no ya al Estado, que por supuesto que es el aparataje o el andamiaje político, jurídico, institucional para que funcionen una nación de 48 millones de paisanos y paisanas y paisanes. Le revientan las costuras a la nación más antigua de Europa si atendemos a su momento fundacional en 1492. Esta mañana Felipe González, que algo sabe de historia, en atención a su configuración territorial, ¿no?, o institucional, lo situaba en 1517. Bueno, me parece bien, tampoco voy a abrir otra derivada porque me daría para otros 10 minutos. O si atendemos, bueno, pues a la Hispania romana, con 25 siglos, o con más incluso, ¿no?, desde mi antepasado Viriato. Esa es la mala noticia, que a más de la mitad de los españoles esto se la rasque. La buena noticia es que si en tantos siglos Hispania y después España sigue siendo la nación más antigua de Europa y el imperio más largo, atendiendo a la historia del mundo, de cuantos han conocido los siglos, la mala noticia para vosotros es que no vais a poder con España. Moriréis, moriremos todos. Del polvo venimos y en polvo nos convertiremos de nuevo. Y España seguirá siendo España. Mientras tanto, pues a lo mejor la opción es largarse o la opción es dar la batalla. Habrá que valorarlo. Arrancando, que es gerundio, esta segunda retaguardia de la semana y segunda también de este nuevo curso político, martes 5 de septiembre de 2023. Tengo muchísimo gusto y un gran placer en saludar a un amigo que lo es desde hace muchos años, desde antes de estar en política, que ha sido uno de los diputados de Vox más brillantes pues hasta la última legislatura, y que, por encima de todo, porque la política es una situación transitoria, como todos sabéis, o debiera serlo, aunque bien es verdad que desgraciadamente muchos políticos, pues como sabemos, no tienen ni oficio, ni beneficio, ni gran posibilidad de dedicarse a la actividad privada. Víctor Sánchez del Real, que es de quien os hablo y a quien voy a presentar en pocos segundos, es uno de los analistas políticos más extraordinarios que yo conozco y un experto en comunicación política y también en campañas electorales. Don Víctor Sánchez del Real, ¿cómo estamos? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me has logrado sonrojar, querido Eurico, con ese maravilloso... Yo creo que es para contrastar con ese maravilloso color y pinta que tienes posveraniega, pero se agradece. Y lo que dice, solamente un apunte. Qué raro se ve, la gente dice, no, es que está moviéndose algo drama. Que no están acostumbrados a que alguien entre en la política de donde venía, que tú y yo nos conocemos del mundo de los medios de medios de comunicación, y uno con toda naturalidad vuelva a ese mismo mundo. Debe ser algo raro esto de que un político, después de serlo durante un breve periodo de tiempo, trabaje. Debe ser una cosa que hasta a los míos, a los tuyos y a los suyos, ¿no? Parece que sorprende. Pero bueno, en eso estamos. Vayamos al hilo. ¿Les parece extraño? Oye, pues vamos a entrar ya con el bisturí, o vamos a entrar con... Más que con el bisturí, habría que entrar con la sierra eléctrica, ¿no? Metafóricamente, por supuesto, digo en el análisis de la actualidad.
Don Víctor, tenemos a toda una vicepresidenta, bueno, toda por llamarle algo, pero lo es desde el punto de vista institucional, evidentemente, y lo sigue siendo en funciones. A una vicepresidenta segunda del Gobierno de España, que no es algo menor, que va a Bruselas a rendirle pleitesía a un delincuente, a un prófugo de la justicia, a un tipo que, a decir de algunos que le han tratado, no está en sus cabales, sale a pasear con una fregona en la cabeza y huyó del territorio nacional, huyó de España para sustraerse a la acción de la justicia en un coche, en el maletero de un coche, después de haber dado un golpe de Estado. Bien, esto es la primera foto, la primera imagen que vamos a tener. La última pantalla, como dicen ahora los modernos, será la de Pedro Sánchez Pérez Castejón dándole un apretón de manos o tal vez un beso, quién sabe, y a lo mejor hasta yendo a hacerlo en última prueba de su misión a Bruselas. Porque evidentemente este individuo no puede poner el pie en el territorio nacional, solo faltaba, aunque bueno, no demos ideas. Desde el gobierno, desde la facción socialista del gobierno y desde el Partido Socialista se pone ahora el énfasis en decir que Yolanda Díaz iba a título personal, como si uno pudiera desvestirse del rango institucional de ministro, de vicepresidente, volver a colocarse la saya, volver a quitársela en función de que sea de día al mediodía, por la tarde o de madrugada. ¿Qué más cosas vamos a ver de aquí a los próximos días, Víctor? Pues vamos a ver que todo eso que dices que era imposible que sucediera, como que el señor Puigdemont circule libremente por España, se va a producir. Es parte del acuerdo, evidentemente, liberarle de sus horribles obligaciones en Waterloo. Al final, en Waterloo, quien pierde va a ser no Napoleón, sino España, ¿no? A mí me gusta analizar, sobre todo en esta nueva etapa, más que las interpretaciones, los hechos. Hecho. El gobierno es un órgano colegiado. Hecho. La señora es vicepresidenta del gobierno en funciones del Reino de España. Hecho. La reunión se produce un lunes. Hecho. Día laboral en el que un ministro y especialmente un vicepresidente debe estar en su puesto de trabajo y tiene una agenda oficial. Hecho, en la agenda oficial en Moncloa, yo lo denuncié ayer en un tuit, no aparece ninguna mención ni al viaje ni a la presencia siquiera en el territorio en el que se encontraba, lo cual ya es una irregularidad de primer nivel. Y hecho, esta señora habla en un acuerdo que es en nombre que no del gobierno en funciones, sino de los aliados que conforman este gobierno. Así que el PSOE se puede poner vestido de lagarterana que esto es evidentemente un acuerdo al que han enviado, y ahora si quieres entramos a la interpretación, pero los hechos son así de tozudos. Y ya se pueden poner fantástica la ministra de un tipo o la ministra de otro tipo del PSOE diciendo en sus declaraciones que ellos no sabían nada, que no tenían nada que ver. Vamos a ver, si se ha montado en un avión de la Fuerza Aérea Española al servicio del gobierno, si ha tenido un tiempo disponible de agenda gubernamental, ¿me quiere decir el presidente Sánchez o el PSOE que no saben lo que hacen sus ministros en una semana concreta? Esto es falso, como demuestran estos hechos. Fíjate que sin tener que hacer análisis, solamente destripando, como tú decías, metiéndole el bisturí y cortando los hechos, está claro lo que ha pasado. Es que no hay que interpretar nada. Es que el gobierno, en funciones, ha mandado a uno de sus miembros para que en nombre de la coalición negocie con un golpista, todavía no condenado, pero no en búsqueda, porque esto es el drama, es que gracias a la incapacidad de este propio gobierno y el anterior también, este señor no está en búsqueda y captura. Esto es lo que se ha producido. ¿Qué han alcanzado como acuerdo? ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, sabemos que el precio sube porque cuando alguien es débil en una negociación, y en este caso el gobierno de Pedro Sánchez, ahí sí que hablo no el gobierno de España, sino el gobierno de Pedro Sánchez, que es el específico que él está al frente, es débil. Es débil porque necesita esta llave y esta llave es carísima. Luego, si quieres, hablamos de otras interpretaciones y cómo cuidado con los equilibrios entre las distintas facciones, incluso dentro de los partidos. Podemos analizar un poco cómo deja esto el tablero de las investiduras, porque yo creo que ya está claro que vamos a ir a una secuencia de dos posibles investiduras. Bueno, está claro. Ayer escuchamos la alocución
decía esta mañana un cachondo en alguna radio, bueno, un servidor de ustedes a veces, perdón por la inmodestia, pues ha dejado para el mármol alguna frase que aparte del respetable le ha resultado, no sé si brillante, pero graciosa. Esta no es mía, pero me la voy a atribuir. Escuchaba esta mañana a un cachondo, creo que era Rubén Amón, en una tertulia, en la tertulia de Onda Cero previa. Estaba yo escuchando Onda Cero porque quería escuchar luego, y luego te preguntaré por él, a Felipe González, al expresidente del gobierno, dentro de esa posibilidad que yo ya esbocé aquí, creo que fue en el campanazo del 24, del 25, 24, 48 horas después de las últimas elecciones generales, dije: estamos en manos de un delincuente, Pedro Sánchez está en manos de un delincuente, y no dudéis que le pedirá incluso, que claro, es que aquí como vamos pasando pantallas a toda velocidad, alguien me dijo: ¡ay, qué barbaridad, tío! Es que empiezas a darle a la boca. No, que le pedirá ir a Bruselas o ir a Waterloo en señal para conseguir esa imagen de la pleitesía, y no le pedirá que se ponga de rodillas, como a Lanzarote o a los caballeros de puro milagro. Pero lo cierto y verdad es que bueno, pues las interpretaciones, como dices, dentro de las distintas facciones del Partido Socialista van por barrios, y si no a Waterloo, pero pues a lo mejor se podrían ver en Hendaya, ¿no? Lo decía esta mañana y a mí casi se me cae la maquinilla de la risa. Oye, sería una buena idea que se vieran en un vagón de tren el Pucci y Pedro Sánchez, ¿no? Es todo, hemos llegado a un punto lo que bien describes, absolutamente kafkiano y absolutamente macarrónico, Víctor. Mira, lo que tú describes tan lúcidamente, y tan lúcidamente en el sentido de que describes algo que va a pasar y lo podemos tener casi seguro, tiene un término técnico. No sé cómo se dice en catalán, pero el término técnico, y perdón por el tecnicismo, se llama pasar por debajo del futbolín, de toda la vida. Es decir, totalmente. Te he ganado y vas a pasar por debajo del futbolín. Sí. Esto, los más viejos recordarán esto en qué consiste, y es que es esa humillación adicional a la derrota. Y me río porque es que es alucinante que todo un Estado de Derecho, que toda una nación tan importante como España quede sometida al que no es el más listo del barrio. Porque en la lejanía se le ha convertido en más grande, pero acordémonos de las intervenciones de este señor. Es que este señor no alcanza, vamos a ver, si teníamos ya referencia de los grandes, y digo grandes en el sentido porque eran muy buenos políticos catalanes que ha dado el independentismo, porque lo son, y hay que reconocerlo, son malvados en las intenciones, pero muy buenos en lo profesional. A lo largo de la historia hemos tenido diputados que han caído en el vicio del independentismo, que han sido técnicamente muy buenos, pero es que este no era ni bueno ni inteligente. Entonces, este señor, que no es el más listo del barrio, resulta que es el que ha puesto de rodillas a un gobierno en funciones, a un partido socialista, a todos los aliados, y lamentablemente indirectamente nos va a poner a todos. El problema es, lo único que le queda elegir a Pedro Sánchez es con qué se hace el harakiri. Es decir, le va a permitir buscar el sitio que sea simbólico. Él lo quieren convertir en el abrazo. Bueno, España es, por cierto, comunicativamente, también debo decir que este es un país de símbolos, ¿no? Gustan, antes de que incluso la existencia de la fotografía, este país gusta de las cosas que quedan reflejadas en una imagen. Sí, claro. Por ejemplo, el abrazo de Vergara, ¿de acuerdo? Creo que Pedro Sánchez, que es inteligente y que si le tiras limones hace limonada en cualquier crisis, se va a lanzar adelante. Ya el discurso de ayer iba por la línea de yo voy a ser el que pacifique Cataluña. Quiere hacerse como un PRIM, y va a buscar. Él abraza la crisis y la hace tan propia que la convierte en no crisis. Y eso es una habilidad. No tengamos miedo en decir cuando alguien lo hace bien, porque a Pedro Sánchez hace mucho el mal, pero lo hace bien, repito, lo mismo técnicamente. Entonces, va a ser capaz de convertir esto en un mensaje de yo fui el que pacificó y resolvió el asunto catalán. Y lo va a hacer por una vía del abrazo. Una vía del abrazo. Sí, sí. Y esto puede ser el abrazo, yo qué sé, de Montjuic, o vete tú a ver el sitio simbólico que elijan para que esto quede reflejado, para pasar a la historia, que no olvidemos, todos los que hablan de Pedro Sánchez en la intimidad dicen que lo que quiere es pasar a la historia. Cuidado con ese ángulo.
Claro, claro. No, no, está muy bien traído. Mira, lo del abrazo de Vergara. Aquí somos gente estupenda en Periodista Digital, no, no le deseamos el mal a nadie, pero don Juan Prim, marqués de Castillejos, ya saben ustedes cómo terminó. Y si hay algún millennial que nos está viendo, con cariño se lo digo, y no lo sabe, En la calle del pues que se Turco. vaya o que pase, si son de Madrid, por la calle Marqués de Cubas, antigua calle del Turco, y vea una plaza prácticamente en la esquina ya, o en la semiesquina con la calle de Alcalá, donde se recuerda el lugar exacto en donde se le asesinó. Bueno, en realidad murió 3 días después, y la historia es procelosa porque le costó la vida muchos años después a un gran periodista por investigar, que era Paco Pérez Avellán, ¿no? Le mataron yendo o viniendo, que nunca quedó claro, de una o a una tenida masónica, ¿no? Esperemos que, por supuesto, muera en la cama porque, insisto, aquí no le deseamos mal a nadie. Don Víctor, ¿no debería llamar un juez a doña Yolanda Díaz o es una estupidez lo que acabo de decir? Digo, no sé, porque se Bueno, acaba de entrevistar con un tío que es sí, un... yo, no sé. a ver, repito, las cosas las están haciendo con habilidad. Otra cosa es que algunas cosas no las hagan con habilidad y es cuando les pillamos. O sea, que tiene costurones el Frankenstein es evidente, pero que camina y a pasos firmes, eso también es un hecho. Habrá gente que me llamará, no es derrotismo, repito, aquí hay que hacer análisis de lo que sucede con la frialdad, no ya con la pasión de la política, sino con la frialdad del análisis que tiene que ser de todos los aspectos, te gusten o no te gusten. Y es un hecho que lo han hecho de tal manera y en tal sitio que no puede pasar eso. ¿Por qué? Porque sí, debido a la dejadez en gran parte de algunos políticos y de parte de la Judicatura y la Fiscalía Española, este señor sigue siendo eurodiputado. Y en el Parlamento Europeo puede hacer sus funciones. Entonces, esta señora en realidad no se ha reunido con Puigdemont, se ha reunido en el Parlamento Europeo con un eurodiputado. Y esto tiene difícil enganche, no soy jurista, pero tiene se sujeta, lo han hecho bien porque allí, digamos, se han acogido a sagrado. No, El pero es otro que su está como inmunidad está en en los entredicho, clásicos. porque recurso va, recurso viene, estábamos en eso precisamente, en si se le Sí, retiraba pero la eso es para. inmunidad, si no se le retiraba. Pero eso es a Puigdemont, no quien se ve con él, porque Puigdemont. la señora de la limpieza del Parlamento Europeo todas las mañanas se cruza con Puigdemont y no está cometiendo un delito. Incluso eurodiputados españoles me consta que se han visto o se saludan con Puigdemont de forma habitual. Pero a lo que voy, al final hemos vuelto a un sistema muy medieval, ¿no? Un sistema muy de acuerdos a caballo en el que se abrazan los dos, los que luchan por un trozo o por otro de España. Estamos hablando en aquello de acogerse a sagrado, que era cuando se metían en las iglesias, Sí. los criminales pasaban las cadenas que rodeaban y podían vivir durante mucho tiempo. Bueno, pues estamos en una situación de ese estilo. Es un señor que se ha acogido a sagrado, en este caso es el sagrado laico de la sacrosanta Unión Europea, que bueno, ya sabes, el Sacro Imperio Germánico ha quedado para esto, ¿no? Para que Puigdemont se pueda acoger a sagrado. Nos falta que esto fuera ya en Aquisgrán, que sería ya otro gesto simbólico. Pero sin hacer tanta referencia histórica, lo que tú decías bien de la calle del Turco, no le deseamos que acabe así. Pero, y por cierto, primera, por lo que dicen los escritos y lo que conocemos de él, muchísimo más inteligente incluso que el propio Pedro Sánchez. Pero aún así, las Evidentemente. circunstancias se lo comieron. Las circunstancias se lo comieron. Y aquí el Frankenstein resulta que ahora la cabeza y la boca parece que funciona, pero ojo con el pie izquierdo, ojo con la mano, el dedo meñique más extremo izquierdo de la mano, porque aquí empiezan las compensaciones. ¿Cómo sienta un potencial acuerdo con Junts ARC? ¿Cómo sienta en Podemos que Sumar lidere? ¿Cómo sienta en Podemos que Sumar no les haya dado ni un solo puesto en las posiciones de portavoces adjuntos en el Congreso? Pero el poder o el Cuidado que ansia de recuperarlo aglutina, amigo. Sí, pero los caminos del poder a veces son enrevesados. Y yo lo he dejado por escrito, he dicho a la gente que guardo el tuit, lo dije en esta cadena con Josué hace ya unos días. Ojito al ángulo extremo izquierdo, ojito a Pablo Iglesias y a Podemos. A Pablo, porque hay gente a la que le benefician cosas y las cosas pueden ir en contra de lo que parece que es necesario. Si Sumar expulsa totalmente a Podemos y Podemos queda fuera del poder, que es lo que tú dices, que es el eje natural y necesario de cualquier partido, es ocupar espacios de poder, si quedan fuera del poder parlamentario y quedan fuera del poder del gobierno, Pablo Iglesias puede echarse al monte. A Pablo Iglesias le conviene mucho más para su reconstrucción a largo plazo, incluso de que él pueda reaparecer como gran salvador de la patria, la existencia de un gobierno que él ya describe. Yo tengo el vicio de verle a veces en su microcadena, gobierno fascista.
un gobierno fascista le vendría de perlas, como él dice, le vendría de perlas a Pablo Iglesias para su reconstrucción, desde tomar las calles, asaltar Claro. parlamentos, etcétera. ¿Vale? Y Cuidado tomar. que la cosa no está tan... y quemar calles, es decir, Mm, cuidado que Feijóo puede verse beneficiado por los rebotes, mm. como tú a veces lo mencionas mucho por tu afición deportiva, cuidado algunos los que juegan al rebote. Esto es, los que juegan al rebote. Dices, cuidado, ojo, no descuidemos el ángulo izquierdo, porque lo que parece que está ya perdido, porque es un grupo de octogenarios, con mejor o peor intención, no voy a entrar en ello, que ya no puntúan ni cuentan, es a los cuatro que quedan del PSOE histórico, no siendo el menor de ellos, porque al fin y al cabo, como él reivindicaba esta mañana, fue el que lo refundó, Felipe González Márquez, que hace unas horas, cuando estamos grabando Víctor y yo esta entrevista, pues concedía una entrevista a Carlos Alsina, que debo confesar que a mí me ha resultado decepcionante por el grado de equidistancia, por las grandes toneladas de tinta de diplomacia florentina que ha dicho, donde en apariencia parecía que le iba a rear un estacazo al actual statu quo, pero que luego también aprovechaba para dejar caer el nombre de Feijóo, el nombre del PP, el nombre de Vox, o ridiculizar al Partido Popular, o poner en cuestión a Vox, o ponerlo en el mismo plano prácticamente que Junts, que es un puñado, no sé si todos, pero buena parte de ellos, de tipos que justifican, de delincuentes directamente que justifican un golpe de Estado. Entonces, yo esta mañana que me he quedado, he salido más tarde de casa porque he querido escuchar hasta el final a Felipe González, he dicho, abandonad toda esperanza, que a este civil también recurro mucho a la barca de Caronte y a la Divina Comedia. Tuve aquí hace 2 meses o un mes y medio a José Luis Corcuera, que nos dejó un grato sabor de boca, pero claro, escucho y leo con atención a Nicolás Redondo Terreros, hablo a veces, tengo una cierta comunicación privada con Paco Vázquez, al que los más viejos del lugar recordarán, que fue durante muchísimos años alcalde socialista de La Coruña y terminó sus días como embajador, sus días políticos como embajador en el Vaticano, un hombre que siempre se distinguía porque siempre rompía la disciplina de partido y votaba en contra de la ley del aborto en su grupo parlamentario cuando era diputado del PSOE en Madrid, etcétera. Pero son 4, Víctor. Cuatro y no muy ruidosos, ¿vale? Claro. Ya podemos ya descartar a los varones que han quedado domados, Nah, Paje cada vez que sale se no rasga las existen. vestiduras ahí a la castellano-manchega. A ver, el problema de los jarrones chinos es que no se sabe muy bien para qué sirven. Y generalmente provocan los jarrones chinos, como son los expresidentes, a veces hay que enseñarlos a las visitas porque son la parte de la herencia familiar, pero realmente cuando los miras, te los enseñan, dices, pues son bastante feos y está pasado de moda y Mm, realmente no sirve para nada y no sabes muy bien qué hacer y estás deseando que se rompa, que es lo que le pasa a todo el mundo con sus mm. jarrones chinos, ¿no? Entonces, y pasa en todos los partidos políticos, ¿no? Pero el problema de Felipe González es que es un artista. De nuevo, Felipe González es un gran artista de lo que yo llamaría también, perdona que utilizo tanto término técnico en el día de hoy, pero para que la gente nos entienda, el qué horror, qué horror, qué horror, qué horror, qué horror, qué horror, y fuese y no hubo Y nada. no hubo nada. Este es no, él es de muy de palabras grandilocuentes y de decir el Mediterráneo es un mar. Y te lo So- dice con una solemnidad Solemnizar lo absoluta. obvio, lo llamábamos a esto, Lo Víctor, obvio, lo obvio. efectivamente. Porque creo, estoy mirando porque tengo aquí la declaración, comillas, la Constitución no es un chicle, no cabe la amnistía ni la autodeterminación. Pero es Es decir, flexible. es capaz de decir el horror, esto es, pero... Y dice luego, el debilitamiento de los cimientos constitucionales es un gran éxito del 15M. Ojito, Felipe González me acaba de dar la razón en cuidado con el ángulo 15M, Podemos Claro, claro, claro. No, no, y sí, la tengo en la amigos de la cabeza todavía, porra. la tengo fresca, sí, sí. Es que iba diciendo Entonces, una cosa, pero a la vez la contraria, ¿eh? Sí, sí. sí, 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 exacto. El jarrón chino, por eso es multifacético, tiene muchas caras y sobre todo, más que muchas caras, tiene mucha cara. Y Felipe González, si tiene, también por traducirlo a técnico, tiene mucho morro, tiene el morro de irse a una cadena nacional en medio del carajal que está y hacer el bienquedismo, que lo hace mucho mejor que otros jarrones chinos que hay en el mercado, ¿no? Porque eh, Felipe González gana por goleada a Aznar, que no es el más torpe del barrio, Mucho pero mejor sin que embargo, pues Rajoy. yo qué sé, Y que, Rajoy, ¿dónde va a bueno, y que parar? Zapatero ya no te lo Bueno, quiero ni contar, Zapatero, claro. ya, Zapatero ni Zapatero que ya está disimula. roto,
se les salen los billetes bolivarianos por la cúpula, han tenido las grietas las han tapado con cheques venidos de Allende los Mares. En fin, son distintas formas, pero desde luego Felipe González hay que reconocerle el arte que tiene para A, decir lo obvio, B, para que cualquiera que sea el escenario en el que nos encontramos, él pueda ser yo ya lo dije, porque como dice todas las opciones y de forma grandilocuente, y sobre todo no se moja, y sobre todo le da una higa lo que pase con España, con las instituciones y con la Constitución. Ese es el problema que tenemos de los grandes hombres que ha dejado, desde la transición para acá, se les caracteriza como grandes hombres y son muy débiles porque para eso están las instituciones y para eso están también los jarrones chinos, para en un momento decir, ojo, que estas son las líneas del terreno de juego y se las están pisando y están permitiendo que pase. Las están pisando. Oye, no quiero abusar mucho porque yo con Víctor Sánchez del Real, yo creo que os habéis dado cuenta a estas alturas, podía estar horas y horas y horas y horas, podíamos estar hablando, pero tampoco quiero hacer esperar mucho a Teresa Gómez, que también me interesa su punto de vista, que le sufre todos los días en el Parlamento, pero hay alguna cuestión más, Víctor. Hoy, a la hora a la que estamos grabando esta entrevista, Víctor y yo, aunque vosotros la veréis en tiempo real, a partir de las 6 de la tarde, todavía no se ha producido el encuentro. Hoy se ven las caras Feijóo y Abascal. Dame un par de pinceladas rápidas. Bueno, los precedentes ya los hemos valorado y yo hice 2 editoriales. Me gusta además porque aquí me dan cera a los espectadores y es su función cuando hablo bien de Feijóo y cuando le pongo, a parir, cuando le critico con toda la dureza, porque le pegué 2 estacazos la semana pasada en 2 campanazos distintos, de agárrate y no te menees, pero bueno, aquí da igual, porque en fin, ya esto es más complicado de lo que parece. Digo, como los precedentes ya los hemos analizado y ya tenemos absolutamente claro cuáles han sido los gravísimos errores del Partido Popular en esta campaña electoral, vamos a lo de hoy, que es esa entrevista dentro de esa ronda de consultas que mantiene el que de momento está mandatado por el rey como candidato a la presidencia del gobierno con el líder de la tercera fuerza política de España, con Santiago Abascal. ¿Qué va a salir de ahí, Víctor? Pues lo que no va a salir probablemente, igual estamos hablando sin saber lo que va a pasar, pero no van a construir con la habilidad con la que construyen, como dicen los modernos, el relato las izquierdas. Hemos hablado antes de la construcción de la imagen, el abrazo de Vergara. Ya se produjo una reunión, que fue la reunión clave, ya se produjo. Esta es una reunión de seguimiento, si nos ponemos a ello. Vamos a los hechos. La primera reunión fue secreta, sin foto, sin luces, sin crear relato. De hecho, fue filtrada a posteriori por un portavoz muy cualificado de Vox. Eso se ha dicho por parte de los medios. Lo cual, en mi opinión, perdóname, y lo dije en su día, lo dije al día siguiente, fue un error. Fue un error porque, claro, en mi opinión, tú me puedes... Porque siempre esa oscuridad da la sensación, da varias sensaciones, no siendo la menor de las cuales, ni la más letal, la de que se avergüenzan. O la que, eso es, que se avergüenzan en uno al otro. Que Vox en este caso se avergüenza. Exacto. Y eso es una sensación letal para el votante de derechas, ya sea del PP o ya sea de Vox. Y transmite cobardía. Cobardía. No lo sabemos porque en el momento que estamos hablando no sabemos si se ha producido el abrazo de Vergara o la foto, pero la oficialización de esta relación, que se nos cuenta que ya es buena, se nos cuenta que existe, lo ha dicho en rueda de prensa el propio Abascal, lo dijo Feijóo a una serie de condiciones. Lo que pasa es que se hablan por ruedas de prensa, si te fijas, en lugar de coger y decir, salimos del sitio donde hemos tenido la reunión, nos damos un abrazo, nos despedimos y aquí está el centro derecha y la derecha. ¿Qué problema hay? Con toda normalidad. Pero si tenemos a un tío que gobierna con los de Leta Matalos y con unos golpistas, joder, perdón. Pero es la inhabilidad o la ¿Qué problema hay? La falta de... Pero esto es un problema de comunicación, evidentemente, en las derechas. Ya sabes que ahora también es, no, huyamos de las etiquetas. Vamos a ver, dejémonos de estupideces. Las izquierdas se refieren a sí mismas como las izquierdas cuando no tienen nada que ver con las izquierdas de hace 40 o 80 años. Incluso toman referencias de las izquierdas revolucionarias de hace 80 o 90 años y con el desparpajo. Entonces, ese desparpajo que tienen las izquierdas y no pasa nada. Entonces, entonces se compran los discursos y dicen, no somos de etiquetas, aquí no hay familias, no hay grupos, pero luego unos y otros expulsan a conservadores y liberales, porque ¿no? Recordemos, hablábamos antes de Rajoy en su momento, ¿no? Bueno, a lo que voy. Inhabilidad para algo, fíjate, habilidad de la izquierda para una crisis convertirla en oportunidad,
e inhabilidad de las derechas para una oportunidad convertirla en mayor oportunidad. Y este es el resumen de la política de derechas en España de los últimos 200 años, a lo mejor. Sí. Yo siempre recuerdo la Esto lectura es, de un libro imprescindible, por supuesto muy desactualizado, porque es un libro de 1986 que yo leí con 16 años, con mis 16 años, por tanto se quedaba en Fraga y Fraga todavía no había terminado. Le quedaban todavía un año y medio en Madrid y luego todo su periplo gallego, de Ricardo de la sí, Cierva a la derecha, sin remedio, de eso es Jovellanos al correcto. martirio de Fraga. No sé, estaba en aquella colección maravillosa que tú recuerdas, Víctor, porque somos de la misma edad, de Espasa Calpe, donde había muchas biografías políticas y tal. Supongo que no estará descatalogado, pero es un libro absolutamente fundamental, donde habla pues Puede que lo tenga de aquí, todas esas puede que lo luchas tenga heredado intestinas, en del la biblioteca. asesinato de varios presidentes del gobierno por parte de la izquierda. Pues en 1921 don Eduardo Dato Iradier, don Antonio Cánovas del Castillo en 1897. Bueno, don Juan Prín, si metiéramos a don Juan Prín, pues serían 5, no serían 4, pero Es, bueno, eso era un rollo masónico, eso era otra cosa. Pero en puridad 4. Don Antonio Cánovas del Castillo, don José Canalejas, don Eduardo Dato Iradier y en 1933, como todo el mundo sabe, el almirante Luis Carrero Blanco, asesinados siempre a manos de las izquierdas, de la extrema izquierda, esto que ahora mola tanto, las izquierdas, las derechas y tal, ¿no? Pero sobre todo las distintas facciones históricamente, recuerda la derecha de intereses que representaba el citado Eduardo Dato, que, bueno, pues en un periodo de tiempo en el que también parece que siempre estamos viviendo la peor de las etapas, Víctor, parece que las España va a derechas sentar el cazo, rurales. joder, pues anda que en 1917 con la huelga revolucionaria y en 1921 con el asesinato del presidente del gobierno y tal, ¿no? Frente a una derecha que el autor de La Cierva consideraba más pura, que era la de Francisco Silvela, un hombre retirado prematuramente. Ahí está todo, y es esa historia cainita, por hacerlo muy corto y no aburriros, esa historia cainita de la derecha española, dice Víctor Sánchez del Real, pues sí, prácticamente el último siglo y medio o en los últimos 2 siglos, y sin remedio, Víctor, o Sí. con remedio algún día. Y con esto vamos a Sí, intentar cerrar ahí con un colofón un poco. sí, fíjate que lo marco, 2 siglos nos llevarían a 1823, ¿verdad? Que sí, aquello de cuándo se fue, ¿cómo era? ¿Cuándo se fue el Perú al carajo? Sí, ¿No? Pues 1823, con la vuelta de Fernando VII después del de fusilamiento de séptimo, Torrijos, exacto, del Felón, los exacto. 100.000 Pues hijos de San Luis, probablemente, tal. pero fíjate que estamos heredando, que es que hay gente todavía añorando las facciones de las guerras carlistas, tanto en el tramontanismo PNVista, que hoy no hemos hablado del verdadero gobierno en No, la no, sombra, no no, hemos hablado pero para nada del PNV. otro día entraremos a saco con el Otro partido día, más traidor de la historia de España. pero incluso veo emerger a tradicionalistas, incluso en la derecha, ¿no? O sea, tradicionalistas conversos, no conversos, sino convencidos, que es una cosa como muy espectacular. La historia se repite, los bloques se repiten. Cicerón hubiera tenido un análisis muy sencillo de la situación en la que tenemos. ¿Quién es el malo? En este caso, Catilina lo tenemos claro. Pero el gran problema en estos momentos en el que vivimos en la era de la comunicación, en la que vivimos en la era de los mensajes, en la que vivimos en la era de los gestos, el que unos tengan la capacidad de hacer lo que sea y convertirlo en un relato, en un discurso positivo de éxito, y otros, todo es por detrás, el uy, 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 el voy a cuidar. Mira, no la voy a calificar de cobarde, pero sí inoperativa. O sea, como mínimo podemos decir que la comunicación del centro derecha hasta la derecha, más derecha, conservadores, liberales de todos los sabores, que también hay todo un territorio interesante para explorar, es muy inoperativa, y me estoy quedando corto en el calificativo, en sus capacidades de comunicación. Y no porque Más, no sepan, porque es que son los más cercanos al mundo empresarial, que lo hace de maravilla. ¿Por qué lo hombre, hacen mal? Yo ya empiezo a pensar que es porque quieren. porque quieren y porque no le prestan atención. Cierro siempre, y nuestros espectadores ya me lo han escuchado en más de una ocasión haciendo referencia, con perdón de la humorada, porque es verdad que es un tipo de humor que a lo mejor no es para todo el mundo, pero bueno, es el mío, ¿qué le voy a hacer? Y me disculparán ustedes, con mi politólogo de cabecera, que es El Conejo de Alicia en el País de las Maravillas, que es ese libro de Lewis Carroll, que es cualquier cosa menos un libro de cuentos. Lewis Carroll, que además era un gran matemático, amén de otras muchas cosas, ¿no? Un poco más oscuras, ¿no? El conejo de Alicia, que era ese bichito tan simpático que iba siempre de un sitio a otro corriendo diciendo llegaré tarde, también decía, la clave es quién tiene el poder, eso es todo.
Y esta frase así dicha, a muchos pues les parecerá una simpleza, dirán, pues vaya estupidez. Piénsenlo ustedes bien. La clave es quién tiene el poder, eso es todo. Y quién tiene la iniciativa. Y lamentablemente ahora el poder y la iniciativa la tiene quien la tiene. Y por irnos a Julio, Andreotti y Víctor, el poder desgasta, sobre todo cuando no lo tienes. Y sobre todo al que no lo Usted, tiene. usted haga como yo, no se meta en política. Eso es, eso lo decía Franco, me parece que era don Gregorio López Bravo. Usted haga lo que yo, Ah, no se meta en no se meta política. en política. También le dijo, pues, fíjate, era gallego, pero yo debía tener alguna vena esotérica. Le dijo, Gregorio, viaja usted mucho en avión, se acabará usted matando en un accidente aéreo. Y fíjate el hombre, en 1985 allí quedó en lo que fue un atentado terrorista, que nos enteramos muchos años después de la banda En el terrorista Monte ETA, Miguel, ¿no? que derribó un avión en el Monte Oiz, en Vizcaya. Don Víctor Sánchez del Real, un placer charlar contigo y feliz de recuperarte como analista, hombre. A por ellos, que son pocos y A, cobardes. Cuídate mucho, Víctor. a tu Hasta la disposición. próxima. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Doña Teresa Gómez, analista política y además de primerísima línea, una de nuestras mejores analistas de OK Diario. Perdóname porque me he enrollado unos minutos con Víctor y estabas tú ahí en el backstage, en el proscenio, que diríamos en castellano. Bienvenida y muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Eurico. ¿Qué tal, Teresa? Oye, pues nada, aquí venimos de echar un rato bueno con Víctor Sánchez del Real y ahora te tengo a ti, que estás, bueno, pues sigues como informadora política y como informadora parlamentaria el minuto a minuto, el tiempo real y le sufres a todos los días. Dame un titular de lo de Yolanda con el del mocho en la cabeza, con el golpista. Ahora dicen, bueno, el relato. Cada día me da un poco más de repelús la palabra, esto del relato, que fue como líder de Sumar, hombre, que no fue como vicepresidenta del gobierno. Dices, coño ya, porque es que las investiduras las negocian los apoyos para una investidura las negocian los partidos políticos, no las negocia un gobierno. Ah, no, calla, que la carta de Álvarez 3 horas antes de la constitución del Congreso, entonces, ¿cómo fue? Como ministro de Asuntos Exteriores, una carta a Bruselas, que por cierto era una copia de la que ya le habían enviado a petición de los de Esquerra, Álvarez, que era el Botones de Ferraz. Es todo un lío descomunal y una muestra de sumisión del gobierno, desgraciadamente, porque sigue gobierno en funciones, pero sigue siendo gobierno del Reino de España ante un golpista y ante un delincuente. Y otra cosa y no menor que le preguntaba yo a Víctor, está tardando un juez, no sé si es Llarena al que le corresponde o a quien le corresponda, en llamar a la vicepresidenta del gobierno. Pero ¿en qué país vivimos, Teresa? Bueno, le correspondería a cualquier juez del Tribunal Supremo, ya que ella está forada ante el alto tribunal. A mí me parece totalmente descabellado que por decirlo de manera suave, ¿no? Que un miembro del gobierno, una política, y si ella dice, bueno, es que yo en representación de Sumar como partido político y demás, bueno, me parece fenomenal, pero es que eres una política del gobierno de España y estás visitando a un prófugo de la justicia, a una persona que se encuentra huida de la justicia, como en su día se encontraban huidos otros políticos en paradero desconocidos, solo que aquí incluso tenemos el problema en el que sabemos dónde está. Y no podemos solicitar, o hemos solicitado la extradición, pero o sea, nuestros socios son tan socios que ni siquiera quieren colaborar con la justicia española, ¿no? Por lo tanto, el hecho de ir a visitar a un delincuente, a mí me parece que da una imagen de España y le quita competencias también al Poder Judicial, ¿no? Porque dejan al Poder Judicial a la altura del betún, por supuesto, ¿no? Sobre todo también de cara a Europa. O sea, ¿qué piensa Europa cuando ve que tenemos a un prófugo de la justicia, a una persona que ha intentado llevar un golpe de Estado en Cataluña, que está procesado por los delitos de desobediencia, porque tenemos un gobierno que se cargó el delito de sedición, y por un delito de malversación, que la malversación es corrupción, y que no ha rendido cuentas ante la justicia porque fue tan cobarde que decidió huir de España?
y que por ese motivo, ¿no? Todavía no ha rendido cuenta, ¿no? A qué altura dejamos a nuestros jueces y a qué altura dejamos al Poder Judicial cuando luego vemos que representantes del Gobierno de España se reúnen con esta persona en Waterloo, ¿no? Pues le quitamos todo tipo de potestad, y si nosotros no respetamos a nuestro Poder Judicial, mucho menos lo va a hacer Europa, ¿no? Entonces, a ver ahora cómo el juez Llarena, en este caso que es el instructor del proceso, puede solicitar a Europa la entrega de Puigdemont. Lo que ha hecho el juez Llarena por el momento es decir, bueno, yo lo que digo es que como esta persona pise suelo español, va a ser detenida de manera inmediata, ¿no? Algo que también corroboró ya el Tribunal Constitucional, porque este político, este independentista, este golpista catalán, decidió interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional, un recurso solicitando unas medidas cautelares, y por eso, y esto a mí me gustaría también detallarlo y poder, porque han intentado desacreditar a esa sala de vacaciones que durante el mes de agosto estuvo trabajando, diciendo que habían llevado a cabo una resolución pues corriendo cuando no debería haber sido tramitada de manera urgente. Sí debería haber sido tramitada de manera urgente por una razón muy sencilla, porque él pidió medidas cautelares, y si el Tribunal Constitucional no lo tramita de manera urgente, se supone que tenemos que estar confiando en el buen hacer de Carles Puigdemont, de que no va a pisar suelo español. Yo no confío en Carles Puigdemont, y entiendo que los magistrados, estos magistrados de la sala de vacaciones del Tribunal Constitucional, tampoco lo hiciesen. Pero ahora tenemos un problema, y es que a partir del mes de septiembre en el Tribunal Constitucional ya no van a estar esos 3 magistrados de la sala de vacaciones, sino que ahora va a estar Cándido Conde Pumpido, que ya ha vuelto de sus vacaciones, y va a haber una mayoría de izquierda. Por lo tanto, el Gobierno también tiene tomado el Tribunal Constitucional, porque fue una operación que se llevó a cabo desde Moncloa y que ganó, por supuesto, el presidente del Gobierno. Por lo tanto, yo creo que tenemos un futuro con respecto al poder judicial, a la independencia de poderes en España, que es bastante Negro. negro, sí, efectivamente. Negro. Y el problema es que no hay nadie delante. Sé que tienes una reunión dentro de unos minutos, Teresa. No te voy a entretener mucho, pero el problema, digo, es que no hay nada coño. Somos 11 millones de españoles. ¿Cómo que no hay nada delante? Pero a veces me da la sensación de que no hay nadie encarnando, digamos, de una forma, no sé si correcta, inteligente. Y buena parte de eso lo hemos tocado, verbalizándolo de una y otra manera en todo el rato que nos hemos tirado, que han sido casi 3/4 de hora con Víctor Sánchez del Real, pero te lo digo porque también aclaro que a la hora en la que estoy grabando esta conversación con Teresa Gómez todavía no ha rematado la reunión entre Feijóo y Santiago Abascal, por tanto no tenemos unas conclusiones, pero bueno, podemos hacer una prospección en el día en el que se reúnen el líder del Partido Popular, de la fuerza política más votada y que está mandatado por el rey para intentar una investidura que ya sabemos que va a resultar con práctica casi total seguridad fallida, y el líder del tercer partido político de España, bueno, pues que ha sido reiteradas ocasiones despreciado por el Partido Popular en una campaña muy errática, ya la hemos analizado hasta la saciedad en las últimas semanas, y que ahora, bueno, pues trata, sobre todo el Partido Popular, Vox también ha cometido sus errores, pero trata de restañar pues todos los pelos que se ha dejado en la gatera. Y mientras la derecha, Teresa, pierde el tiempo, la izquierda, la extrema izquierda, en compañía de los de Leta Matalós y de los golpistas, pues se prepara para volver a asaltar. Y cuando digo asaltar no digo que sea de forma violenta, todavía, o antidemocrática, o no legal, pero cuando menos dudosamente legítima y, por supuesto, inmoral el poder. 4 años más, o lo que dure. Sí, pero también es cierto que hace unos meses todos pensábamos que iba a gobernar la derecha por una razón muy sencilla, ¿no? Porque no hemos tenido un peor gobierno en España que el actual. Y te hablo también gobiernos de izquierda, ¿no? O sea, hemos tenido gobiernos como el de Zapatero, Felipe González, pero un gobierno como el de Pedro Sánchez, en el que ya sobrepasa las barreras, ¿no? Que ya se quiere cargar el Estado democrático, que quiere ir a por los jueces, que está gobernando con aquellos que odian España, ¿no? Como es los independentistas catalanes, incluso como es la extrema izquierda. La extrema izquierda
lo que quiere es cargarse el sistema democrático desde dentro, como lo hemos visto en otros países latinoamericanos, ¿no? de extrema izquierda, como en Venezuela, como hemos podido ver en Ecuador con Correa, como hemos podido ver en Colombia con Petro, ¿no? Nunca hemos tenido hasta el momento un gobierno en el que ha gobernado con todos esos que han sido los enemigos, que son los enemigos de España. Y a pesar de todo, a pesar de que se exija desquebrajar la nación, a pesar de que se exija romper la democracia, ir a por el Poder Judicial, porque está muy claro que uno de sus objetivos primero eran ir a por la monarquía, cuando ya la monarquía casi ven que, o la Casa Real casi ven que han podido desacreditarla pues utilizando unas tácticas bastante mezquinas, pero que al mismo tiempo han resultado, ¿no? Y han tenido han sido beneficiosas para esos que odian España, ¿no? Eso por un lado. Y luego han llevado a cabo medidas como no solamente cargarse el Código Penal, ¿no? Sino también como soltar a la calle a violadores, aún sabiendo de que esas iban a ser las consecuencias. Estamos sumidos en una crisis económica también de años atrás, que la hemos vivido con otros gobiernos de izquierda y no ha bastado nada. Parece que a la sociedad no le importa que haya 1000 violadores beneficiados, no le importa que se quiera separar una parte del territorio nacional y que se separe España, y no le importa absolutamente nada, no le importa todas esas cesiones que se le ha hecho a los etarras, no le importa las víctimas de ETA, lo que le importa es el beso de Rubiales a Jennifer Moss, ¿no? Eso sí que es para ellos abuso, pero en cambio esos 1000 violadores beneficiados, ese centenar de violadores que ahora mismo está en la calle, ese violador beneficiado por la ley del solo sí es sí, que hace unos días intentaba violar a otra mujer, eso no les importa, el sentirse desprotegidos, ¿no? Y ahora las mujeres estamos más desprotegidas que nunca, pese a que tenemos un ministerio de igualdad regado con dinero de todos los españoles, que no se sabe muy bien dónde va ese dinero, porque a medidas para que las mujeres estén más protegidas, por supuesto que no va, y si están destinadas a eso, no están dando su fruto, ¿no? Ni mucho menos. Entonces, parece que a pesar de todo esto, a la sociedad le da igual y la sociedad ha seguido votándole, por lo tanto, hay algo o tenemos que hacer autocrítica y pensar que nosotros no estamos sabiendo comunicar del todo bien qué es lo que está pasando y que por lo tanto esto no le está llegando a los españoles y tenemos que hacer autocrítica también nosotros mismos o no, o sea, no llego a entenderlo, no llego a entender por qué después de unas elecciones el presidente del gobierno ha obtenido más escaños que en los anteriores comicios cuando esperábamos una debacle, ¿no? Entonces, si ahora tenemos otros 4 años de un gobierno social comunista como el que hemos tenido hasta ahora, pero incluso mucho peor, porque ahora le va a deber mucho más a sus socios, le va a deber mucho más a los independentistas catalanes, le va a deber mucho más a Bildu, que está formado por etarras, o sea, que tienen sus filas a miembros de ETA, ¿no? Entonces, yo creo que ya no, o sea, cualquier cosa puede pasar. Ahora habrá una amnistía para los catalanes y dentro de unos años seguramente haya una amnistía para los etarras que se encuentran prófugos también de la justicia en España y que están muchos de ellos en paradero desconocido y otros de ellos se sabe perfectamente dónde está, pero otros países como puede ser Venezuela, como puede ser México, no quieren colaborar con las autoridades españolas y tampoco nos entregan a estos asesinos, a estos miembros de la banda terrorista que han asesinado a casi 1000 españoles, ¿no? A 900 españoles. Así es, que nadie olvide, y yo siempre lo recuerdo, que ETA, como decía el maestro Ansón, vuelve Ansón por Dios, y que no lo interpreten los señores del actual ABC como una crítica, lo dejo ahí, simplemente vuelve Ansón, aunque sea de conserje, leyendo algunas cosas que leo en ese diario. La banda terrorista de ultraizquierda, ETA, claro, y como son de izquierdas, pues le son afines, y llegará un momento en el que ocurra lo que acaba de decir doña Teresa Gómez, y algunos, pues,
clamemos o sigamos clamando en el desierto, invocando la memoria de casi 900 compatriotas asesinados por la banda criminal y asesina, y nos digan lo que nos dicen siempre: callaos fachas, que ETA es cosa del pasado y que hay que pasar página. En cambio a Franco nos lo encontramos todos de copas ayer en la calle Ayala de Madrid. Esa es la mitad de la sociedad basura que tenemos, y que es una olla podrida, y que ojalá fuera un problema de comunicación, como dice doña Teresa y como hablábamos antes con Víctor Sánchez del Real. Yo creo directamente que es un problema ya estructural, es un problema de descomposición social, y es lo que a muchos nos hace decir, y no bromeo, que más pronto que tarde acabaremos siguiendo los pasos de don César Vidal o de muchos empresarios que se han largado de España asqueados, sacudiéndose el polvo. Y es una pena, porque a patriotas no nos va a ganar nadie, pero quedarse aquí está dejando de ser una opción, porque si media España prefiere que estos indeseables gobiernen con los de Leta Mátalos y con los golpistas antes que con fuerzas constitucionales y democráticas, es que millones de españoles sinceramente no merecen la pena. Lo siento. Es por buscarle alguna explicación, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque si están bien informados, si los españoles están bien informados, no puedo entender por qué siguen votando a este partido, ¿no? Por lo tanto, hay que buscarle alguna explicación, y a lo mejor digo, bueno, pues igual hay que hacer autocrítica. Es cierto que en España el 95% de los medios de comunicación tienen una ideología de izquierda, ¿no? Y al final eso sí que llega a calar en la sociedad. A mí me sorprendió mucho como cuando el año pasado, por estas fechas, estuve en Ecuador, que hablando con otros compañeros periodistas, ellos me decían, no, pero en España, ¿por qué casi todos los medios de comunicación son de izquierda? Aquí son de derecha la mayoría. Porque están comprados, entre otras cosas. Efectivamente. Hay una minoría de izquierda allí en otros países, ¿no? Y a ellos les sorprendía que los medios de comunicación, me decía, bueno, pero sí, como un medio de comunicación, me decía otra compañera periodista, como un medio de comunicación que está bien informado, porque está formado por profesionales y por lo tanto están bien informados, puede ser de izquierda, ¿no? Y efectivamente, Eurico, es por lo que tú dices, porque están regados de dinero público, y al final pues terminan teniendo esa ideología que es la que le da el sustento para poder seguir. Entonces, no sé, por hacer una autocrítica, porque yo no creo que si a un español que ha votado a la izquierda o a la extrema izquierda le pregunta, pero bueno, ¿a ti te da igual que se perdone a los que han asesinado a otros españoles? ¿Te da igual que en un municipio del País Vasco esté gobernando un tío que ha matado a su vecino? ¿Te da igual que se la rasca, les da igual? Sí, les da igual. Una parte del país, pues yo quiero pensar que no les da igual, o que a cualquier español eso no le da igual, ¿no? También es cierto que hay muchos españoles que votan según la paga, ¿no? Y parece que todo lo demás sí que es cierto que le puede llegar a dar igual, pero yo creo que a cualquier español que un poco le importe nuestro país no debería darle igual. Yeah. En fin, seguiremos contándolo, doña Teresa, mientras nos quedemos una temporadita por aquí, que a lo mejor es corta, o bueno, vaya usted a saber. Cuidado, que Dios a veces escribe derecho con renglones torcidos. Cuídese mucho, doña Teresa Gómez, le agradezco mucho, y pídale disculpas en nuestro nombre a quien la estaba ahora esperando, porque Teresa Gómez tenía, como digo, una reunión profesional, y por eso le agradezco especialmente el que nos haya dedicado estos minutos. Cuídate mucho y hasta la próxima, compañera. Te envío un abrazo. Un abrazo enorme, Eurico. Muchísimas gracias, Teresa Gómez. Gracias también a todos vosotros. Hasta aquí la retaguardia de este martes 5 de septiembre. Dentro de unos minutos, Generación Euro con Javier Horcajo y con John de Zulueta. No os vayáis, porque si os vais, pues os lo vais a perder. Hasta ahora.